Hola, ¿qué tal? Vamos a trabajar en este taller sobre la creación de una API Express que nos va a manejar un to-do list con inicio de sesión, registro, creación de tareas, listar las tareas y editar una tarea. Para ello, cada tarea nos va a manejar un índice, quiere decir el orden de importancia que van a tener dentro de nuestro to-do list, y nos van a manejar un flag de si está hecha o no está hecha. Para empezar, creamos un proyecto nuevo que nos contenga Express. Dentro de nuestras dependencias, yo ya lo tengo creado con Express adentro. Dentro de nuestro app.js vamos a empezar declarando nuestra variable de Express. Para ello decimos Express va a ser igual a requerir nuestro módulo de Express. Y vamos a crear otra variable que se va a llamar app, que va a ser igual a una inicialización de Express. Luego de tener estas dos variables declaradas, vamos a decir a nuestra variable app que va a escuchar en nuestro puerto 80. Vamos a declarar en Express un grupo de rutas. Para ello vamos a utilizar el router que nos trae Express, que está directamente sobre Express, sobre una función que se llama router. Vamos a colocar router.get y aquí vamos a declarar, .post, y aquí vamos a declarar la ruta que vamos a accionar para el login. Para ello vamos a decir que el login va a trabajar sobre out y nos va a accionar una función. Va a trabajar sobre out/login. Vamos a trabajar sobre otra que nos va a manejar el registro de los usuarios. Y para esto, todo lo que coloquemos sobre out lo vamos a manejar sobre un sistema de módulos. Para esto es necesario colocar app.use, le decimos que vamos a utilizar el out y le decimos que va a utilizar este router. Por ende, este router ya no va a utilizar out. Vamos a mover este router dentro de otro archivo. Vamos a crear en nuestro proyecto una nueva carpeta que se va a llamar routes, y aquí vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar out.js. Vamos a mover las rutas que tengamos, las vamos a mover al otro archivo, y si se fijan es necesario que dentro de este out.js tengamos nuestra variable router. Como no la tenemos declarada, entonces es muy importante que de alguna manera le pasemos a este archivo nuestro router. Para ello vamos a decirle que este archivo nos va a manejar en forma de función, que cuando no lo inicialicen nos deben de pasar Express. Con Express lo que vamos a decir es que vamos a declarar router, que va a ser igual a express.router, y metemos estas rutas dentro de nuestra función. Aquí ya existe router dentro de esta función. Esta función es la que se debe de retornar cada que yo llame este archivo. Entonces, por ende, yo le coloco que este archivo va a exportar esta función. Y dentro de nuestro app.js le tenemos que pasar Express cuando invoquemos el archivo. Entonces decimos de que este router ya no va a existir acá, sino que vamos a decir que vamos a tener una variable que se llama out, que va a ser igual a requerir de nuestras carpetas de rutas. Vamos a incluir un archivo que se llama out. Este archivo nos retorna una función que le tenemos que pasar Express. Entonces abrimos paréntesis y le pasamos el parámetro Express que tenemos declarado aquí arriba. Y cuando utilicemos nuestra ruta, le decimos que vamos a utilizar out. Out nos va a utilizar nuestra variable que está aquí arriba como out. Entonces acá, cuando esto nos accione esta función, vamos a decirle que esta función nos retorna router, para que cuando esta parte se accione, nuestra variable out se nos convierta en router, y cuando le digamos app.useOut, este out es nuestro router que nos va a utilizar en este grupo de rutas. Adicional, ya que tenemos este sistema de importación de archivos, que nos inventamos el sistema de importación de archivos, vamos a declarar una carpeta que se llame controllers. Entonces vamos a crear una nueva carpeta que se llame controllers. Vamos a meter aquí adentro un controlador por el mismo grupo de rutas que se llame out.js, y vamos a incluir, vamos a decir de que este archivo nos va a exportar. Entonces module.exports va a ser igual a una función,
y decimos de que esta función para que se nos accione necesitamos express. Un controlador nos va a retornar directamente un grupo de funciones. La manera más sencilla de retornar un grupo de algo es retornando un JSON, que la llave sea el nombre de la función y el valor sea la función en sí. Vamos a declarar una función aquí que se llame login, que va a ser igual a una función, y esta función nos recibe rec y res. Vamos a hacer lo mismo para el registro, y esta función nos recibe rec y res. Vamos a decir aquí que en nuestro rutas del out vamos a traer ese archivo, entonces le decimos var controller va a ser igual a requerir ese controlador. Como estamos en la carpeta out sobre este archivo, entonces nos tenemos que volver una carpeta, entrar a nuestra carpeta de controllers y decirle que vamos a traer a nuestro archivo out. Este archivo, para poder que funcione, necesita express, entonces le pasamos a express. Lo que decimos es de que esta ruta que está por método post ya no va a funcionar con un callback, sino que va a funcionar con la referencia de una función que está en un JSON. Entonces es controller.login y en este caso es controller.register. Aquí en login vamos a marcar que esta función la tenemos todavía por hacer y que esta función aquí también la tenemos pendiente por hacer. Ahí tenemos nuestro sistema de autenticación y de registro. Vamos a crear otro módulo dentro de nuestra carpeta routes que se va a llamar task. Aquí vamos a copiar esta misma estructura que nosotros tenemos para nuestro sistema de rutas, donde le decimos que aquí ya el controlador que se nos va a accionar es un controlador que se llama task, y nuestro grupo de las rutas vamos a tener una ruta por get que se va a llamar list, que es para listar las tareas que tengo pendientes. Voy a tener otra que se va a llamar create, que es para crear una tarea, y voy a tener otra que se va a llamar edit, que esta me va a permitir editar una tarea. Voy a crear dentro de nuestros controllers un nuevo archivo que se va a llamar task.js. Dentro de nuestro task.js vamos a hacer lo mismo que hicimos con el otro controlador y le decimos de que las funciones que vamos a tener se van a llamar list, create y edit. Aquí, si se fijan, ya tenemos entonces 5 rutas declaradas. Listar tareas, que decimos que el controlador que tiene que accionar es controller.list. Crear tareas, que es controller.create. Y edit, que es controller.edit. Y adicionar las rutas del out, que son login y registro, que son un total para 5 servicios. Vamos a crear de una vez nuestro sistema de protección de rutas. Estas rutas deberían de funcionar solo si la persona está conectado en nuestro sistema. Para ello vamos a manejar middlewares. Entonces vamos a crear una carpeta que se va a llamar middleware, donde adentro vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar checkout. Este nos va a verificar que la persona esté conectada. Un middleware pues nos funciona con la estructura básica de Express, que es rec, res y nest, donde nest es un callback que cuando se activa invoca el siguiente middleware hasta llegar al controlador. Este middleware en sí lo que tiene que hacer es verificar que la persona esté mandando el token y que exista en nuestra base de datos. Entonces, para ello, aunque todavía no tenemos base de datos, vamos a decir que vamos a utilizar DB, ¿sí? Con SQLize. Lo que hacemos es coger primero el token que nos envía la persona, que nos viene en rec.headers.authorization. Para ello, le decimos que vamos a hacer un split separado por espacios y le decimos que cogemos la posición 1. ¿Por qué? Porque la persona cuando envía ese header, le envía en authorization 2 puntos. Cuando envían el valor, digamos que lo envían con esta estructura, token 1, 2, 3, 4, y este es el valor que a nosotros nos interesa. Entonces lo recogemos, rec.headers.authorization es esta parte que está acá, .split lo separamos en 2, o sea que nos queda una regla de 2 posiciones, y la posición 1 es esta parte que está aquí. Aquí tenemos el token que nos está enviando la persona.
El siguiente paso es decir que vamos a hacer una consulta, o sea, decimos db punto, nuestro modelo user, que aún no existe, pero lo vamos a tener, que va a tener una columna token, username y password. Entonces nuestro modelo user, le decimos que vamos a hacer una consulta, en SQLite la consulta es con find1 o findAll, le decimos que nos encuentre uno y le pasamos nuestro query builder. Vamos a declarar esta variable que no existe para nosotros. Ya ustedes sabrán que en SQLite las consultas se hacen con un JSON donde vengan toda la información. Vienen los joins, vienen las consultas, vienen los limits, vienen los group bytes, etc. Entonces vamos a declarar nuestro query builder que va a ser igual a un JSON vacío por ahora. Dentro de este JSON vamos a colocar acá una condición, un where, y le decimos que la condición que vamos a tener es que la columna token dentro de nuestra tabla users tiene que ser igual. Para ello vamos a evitar que nos hagan SQL injection colocando egg, y le decimos que tiene que ser igual al token que nosotros estamos recibiendo aquí. Lanzamos la consulta, esto nos retorna una promesa. Entonces lo que tenemos que hacer es esperar que nos traiga el resultado, la fila, y le decimos que nos la traiga en la variable user. Si falla, entonces la recibimos con un punto cache, donde esperamos un error, y de una vez le decimos que no está autorizado. Entonces para ello invocamos a res. Enviamos un status, en este caso es 401 porque no lo dejamos continuar o algo falló en nuestra base de datos, donde le mandamos un JSON. Este método JSON automáticamente nos coloca nuestro header en status, en nuestro header en content type, nos lo coloca en application JSON, entonces nos está ahorrando un paso. Y le mandamos nuestro JSON, que en este caso el JSON es un mensaje que le diga sin autorizar. Cuando encontremos el usuario, el siguiente paso es, este cache es cuando falló algo en nuestra base de datos, y este den es cuando nos trae la fila o no nos trae el registro. Entonces el siguiente caso es verificar que si existe un usuario, que no existe un usuario. Si no existe el usuario, pues debemos de retornar de la misma manera un error. Y si existe el usuario es porque la persona sí se pudo conectar bien, entonces por ende tenemos que dejar continuar a la persona, o sea que invocamos a nuestro callback con nest. Aquí tenemos nuestra estructura básica, pero de alguna manera le tenemos que decir a Express que esto se tiene que accionar. Entonces lo que le decimos es de que esto le decimos module.exports para poder que podamos utilizar este middleware en nuestras rutas, va a ser igual a esta función que nosotros tenemos aquí. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que utilizar db, y db no existe para nosotros. O sea que este archivo checkout nos debe, cada que lo quieran llamar, nos deben de pasar todos nuestros modelos de la base de datos. Para ello le decimos entonces de que antes de invocar esta función, le decimos que nos invoca otra función que nos recibe por parámetro nuestro express y nos recibe la base de datos. Entonces vamos a orientar esto un poquito hacia allá, y cuando llamen esta función nos debe retornar otra función que es la que nos hace nuestra lógica fuerte. Ahora sí existe para nosotros base de datos. Ahí ya tenemos nuestro middleware creado, Para ello vamos a nuestro archivo de rutas, que es este que está acá, y le tenemos que decir de que cada una de esas rutas va a trabajar con ese middleware que acabamos de crear allá. Vamos a colocarle aquí var, nuestro middleware que se llama out, va a ser igual, y vamos a requerir ese middleware que está una carpeta atrás. Le decimos que está sobre nuestra carpeta middleware, y le decimos de que se llama checkout. Para ello, cuando queremos pasarle un middleware a una ruta, Express nos espera tres parámetros, en este caso que es el string de la ruta, el middleware y el controlador que va a accionar. Entonces aquí antes de pasarle el controlador le pasamos el middleware que se tiene que activar. En este caso para todos es out, y lo activamos de esta manera, ¿sí? Este middleware que está aquí, que lo estamos requiriendo, le tenemos que pasar Express y la base de datos. Express, como aún no tenemos nada de la base de datos, para que no nos marque error, enviémosle null para que lo podamos trabajar. El siguiente paso es que aquí, cuando estemos listando nuestras tareas, vamos a decir db punto, vamos a utilizar un modelo que se va a llamar task, y vamos a decirle que nuestro modelo task va a trabajar sobre
vamos a hacer una consulta con el método find_one. Es necesario es necesario que le pasemos nuestras condiciones de consulta. Entonces vamos a construir nuestra consulta. Para ello vamos a declarar una variable que se llame queryBuilder, donde manejemos la condición. En este caso no vamos a encontrar solamente uno, sino que vamos a encontrar todos, y le decimos que el límite cuando lo mandemos al front, a la persona que esté consumiendo nuestro API, le vamos a decir que es de 20 elementos. No hay hay una condición en particular, y es que esa tarea tiene que estar creada por el usuario que está conectado. De alguna manera tenemos que recoger el usuario, entonces vamos a aprovechar la consulta que estamos haciendo sobre checkout para anexar al request el usuario que está conectado. Entonces dentro de checkout le vamos a decir de que cuando el usuario se conecta le decimos rec.user va a ser igual al usuario que se acabó de conectar. ¿Qué hacemos aquí? Le decimos entonces que vamos a tener una condición que es de que el user ID del task, ¿verdad? Debe ser rec.user.id. Pero como aquí no estamos escapando, no nos estamos protegiendo del SQL injection, entonces le decimos que user ID tiene que ser igual al rig.user.id, pues por prevención. Cuando traigamos todos los elementos hacemos un .den donde traemos todas las listas de nuestras tareas, entonces esto se nos convierte a nosotros en tasks. Y por último tenemos que enviar esto a nuestro front, lo enviamos con res.json donde le enviamos directamente esta variable. Si hay algún error, directamente le decimos con un cache, cogemos el error y le decimos a la persona que algo falló. En este caso esto sería un error 500 porque sería un error de nosotros con la base de datos, con alguna columna que tengamos mal nombrada, que no exista, algo que retorne SQLize, que se cayó la conexión, entonces ahí nos estamos protegiendo. Una buena práctica sería que utilizar Logger, pero no estamos utilizando la dependencia Logger, entonces simplemente nos mandamos el aviso. Entonces enviamos un status 500 con un mensaje, entonces para eso le decimos .json, donde le mandamos un message y le decimos de que algo ha fallado. Aquí ya tenemos nuestro método de listar listo. Esto ya estaría funcionando, ahora seguiríamos con el del create. Para el create sería necesario que recogiéramos todo lo que viene en el request y creemos una tarea con esos datos. Para ello es necesario preparar un JSON que se llame data, que va a tener toda la información que vamos a insertar en nuestra tabla de tareas. El user ID, que va a estar dado por rec.user.id, el título, el contenido de la tarea, que en este caso va a estar dado por rec.body.message o .content. Y lo siguiente sería crear nuestra tarea, entonces decir task.create, task está en nuestro db, entonces aquí le decimos db.task.create, donde le pasamos los datos con los que se va a crear, que es data. Esto que está aquí nos retorna una promesa, entonces por ende lo tenemos que hacer con .den, y le decimos de que cuando funcione nos traiga la tarea que se acaba de crear, y si falla pues nos saque el mismo error de que algo ha fallado, entonces de una vez lo mostramos. Si funciona, mandamos nuestra tarea diciéndole que todo salió bien. Entonces, ahí está nuestro método create. Y el método update es exactamente lo mismo. Tenemos que buscar nuestra tarea, la buscamos de esta manera, donde buscamos una tarea. Cuando editamos, tenemos que buscar que el user ID, este límite sobra porque es una tarea la que estamos editando. El user ID tiene que ser la persona que está conectada para poder que no me permita editar los de otras personas. Y el ID de la tarea tiene que estar dado por lo que la persona está consultando, que en este caso sería rec.params.id. Buscamos la tarea, le decimos que no nos busque todas, sino que nos busque una. En este caso no nos traería tarea, sino tarea. Y lo que decimos es task. En este caso llamamos el método update, donde le pasamos nuestros datos que construimos. Vamos a declarar datos, lo que vamos a editar. Y en este caso lo único que entraríamos a editar sería el contenido de la tarea. Entonces vamos a colocarle que el contenido de la tarea va a estar dado por rec. Esto nos lo envían por método post, entonces rec.body.content.
editamos la tarea, esto nuevamente vuelve a ser una promesa, pero como ya estamos dentro de una promesa, pues entonces puedo retornar esta promesa y por fuera de la primera hacer un punto den y colocar de que esta nueva tarea, este task, va a ser ya la tarea editada. Entonces aquí lo que voy a colocar es enviar un mensaje de que todo salió bien. Bueno, envío la tarea en sí. Y si falla, pues mando un punto cache diciendo que algo ha fallado. Listo, ahí ya tendríamos nuestro método edit. También aquí se me quedó doble punto y coma, voy a borrar ese punto y coma. Ahí ya tenemos nuestro método list, create y edit. Ya los tenemos con nuestra lógica. Que vamos a hacer nuestros métodos para que la persona inicie sesión y se pueda registrar. Vamos a nuestros controllers, vamos a out y vamos a trabajar sobre el método login. Lo primero que tenemos que hacer es consultar por la persona en nuestra base de datos, en nuestra base de datos para verificar si existe el usuario y si la contraseña está bien. Nunca es bueno en nuestra base de datos guardar contraseñas planas, contraseñas que sean fáciles de leer, entonces siempre la vamos a guardar encriptada. Para ello necesitamos encriptar y desencriptar las contraseñas. Vamos a utilizar una dependencia que se llama bcrypt. Colocamos constante, bcrypt va a ser igual a require, donde requerimos nuestro módulo bcrypt. Para ello, lo que hacemos es que cuando inicien sesión, lo primero que tenemos que hacer es consultar por la persona, query builder. No vamos a consultar por la persona y por la contraseña porque la contraseña la comparamos después de que llega el usuario, entonces por ahora solamente vamos a verificar por el usuario. Construimos nuestra consulta, que en este caso decimos que vamos a tener una condición donde el usuario, ¿cierto?, va a estar dado por, escapamos el valor para que no nos vayan a hacer ese SQL injection y colocamos que tiene que ser igual a rec.body.username, que es el usuario de la persona. Consultamos por ese usuario, entonces lanzamos la consulta a la base de datos db.user.find1, mandamos query builder, le decimos de que cuando nos traiga el usuario, nos lo trae sobre esta variable que se llama user, verifico que si existe el usuario, perdón, que no exista. Si no existe, pues mando un error donde digo res.status.404, le mando un mensaje y le digo que no existe, le mando un mensaje y le digo usuario no encontrado. Aquí se me quedó un carácter especial en encontrar. El siguiente paso, luego de tener el usuario, sería comparar la contraseña que tiene él en la base de datos contra lo que la persona está escribiendo. Entonces para ello vamos a utilizar bcrypt. Un método que se llama compare, donde compare me recibe directamente la contraseña plana, que en este caso es rec.body.password, y la contraseña encriptada, que es user.password. Uno es el que está en la base de datos, que es este que está acá, y el otro es el dato que ingresa la persona, que es el que tenemos que comparar. Luego de esto, este método compare nos recibe un callback. Este callback directamente nos manda un error y un booleano que nos dice si coincide o no coincide. Si hay algún error, o sea que en caso de que se nos vaya por error, lo que hacemos es retornar un mensaje. En este caso el mensaje viene con status 500 porque no es problema del usuario y no es problema de la plataforma, sino problema del servidor. Decimos res.status 500, le mandamos un JSON donde le decimos que algo ha fallado. Entonces en este caso le decimos algo ha fallado. Si nos entra en bool, quiere decir que la contraseña coincide, pero es mejor validar que no coincida para que tengamos nuestras validaciones siempre arriba. Entonces en este caso mandaríamos el mismo mensaje que si el usuario no está encontrado, para que no creemos sospechas con la contraseña y ya nos identifiquen qué usuarios existen y no existen. Luego de que tengamos aquí en esta parte del código, ya sabemos que la contraseña coincide y que el usuario coincide. Entonces el siguiente paso sería mandarle una respuesta a la persona diciéndole que encontramos el usuario y que puede iniciar sesión. Entonces le mandamos unos datos, que en este caso le vamos a mandar cuál es el usuario que le ingresó. El usuario que le ingresó, que viene en user.username. Le vamos a mandar cuál es el token del usuario. Le decimos que el token es token.tokenUsername.
Continuando con nuestro proyecto, entonces vamos a darle un toque de seguridad. Para ello vamos a instalar una dependencia que se llama Helmet. Vamos a buscar la dependencia Helmet dentro de npm. Esta dependencia Helmet nos va a proporcionar una protección por headers. Para ello lo que vamos a hacer es incluir esta dependencia aquí en nuestro pb.js. Vamos a decir de que Helmet va a ser igual a requerir esa dependencia y le decimos que vamos a requerir la dependencia que se llama Helmet. Para ello, que nos actúe en cada ruta, le decimos que vamos a utilizar nuestro protector Helmet. Vamos, ya que tenemos Helmet aquí, vemos que está en la versión 3.15.0 y la vamos a incluir dentro de nuestro package.json. Para ello le decimos de que vamos a incluir Helmet, que está en la versión 3.15.0. ¿Verdad? 3.15.0, así es. Entonces ahí ya tenemos Helmet, que esto lo que nos hace es darnos protección de forma de middlewares por ataques con cores y etcétera, ataques por sniffing y otros tipos de ataques. Entonces ya tenemos nuestro Helmet, tenemos nuestros dos grupos de rutas y tenemos nuestros controladores y nuestros modelos. Vamos a definir nuestro primer modelo. Para ello vamos a utilizar Sequelize. Entonces vamos a incluir Sequelize, que está en npm. Vamos a incluir directamente en el package.json como dependencia a Sequelize y vemos la versión en la que está, que en este momento es la 4.41.2. Entonces colocamos 4.41.2. Vamos a crear nuestros dos modelos, nuestros dos archivos, que en este caso los colocamos en singular. Colocamos user.js y vamos a crear nuestro otro modelo que se va a llamar task.js. Vamos a ver la manera en la que se definen los archivos dentro de Sequelize. Entonces buscamos la documentación oficial, Sequelize, definir nuestros modelos. Vemos que la manera oficial de definir un proyecto es esta, ¿verdad? Y lo que debemos de hacer es que tenemos que recibir Sequelize y data types, que es esto que está acá. Entonces, de alguna manera nos tiene que llegar, entonces vamos a colocarle module.exports, va a ser igual a una función que cuando queramos declarar un modelo, entonces nos tienen que pasar nuestro Sequelize y nos tienen que pasar data types. Data types pues son los tipos de datos que vamos a utilizar. En vez de utilizar aquí Sequelize, vamos a utilizar data types. Y en vez de utilizar esta estructura, vamos a utilizar aquí que el tipo de dato que vamos a utilizar va a estar dado por esto. Cerramos aquí en forma de string, aquí me equivoqué, perdón, donde cada uno de estos además va a tener otro parámetro que se va a llamar allow null, que va a estar en true o false. Por ejemplo, el título, nosotros no vamos a llevar título, vamos a llevar es contenido para una tarea, no vamos a llevar este deadline y además vamos a llevar en nuestra tabla un campo que se llame ID, que va a tener, no le vamos a permitir nulo, pero va a tener un atributo especial que se llama primary key. Primary key le pasamos true para que automáticamente nos reconozca que está la llave primaria dentro de nuestra tabla. Esta función dataTypes la tenemos que abrir y todo el contenido que nosotros tenemos para definir el modelo lo metemos dentro de dataTypes. Por último, le tenemos que decir que vamos a retornar nuestro modelo que es task. Ya que tenemos declarado nuestro modelo, entonces vamos a, bueno, aquí es en plural, task, vamos a decirle que vamos a declarar nuestro modelo user, lo declaramos colocando en vez de task, colocamos user y aquí colocamos users. Nuestro usuario, ya habíamos definido anteriormente que iba a tener username, dijimos que iba a tener una contraseña. Entonces el tipo de dato de este y de este va a ser de string, le pasamos la longitud que digamos que va a ser de 191 y el ID va a ser integer. Lo mismo lo hacemos para el otro que se nos olvidó colocarlo. Entonces en este caso va string 191 y en este va integer. Entonces ahí ya tenemos ambas. Luego de tener los modelos declarados, vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar config. Aquí en config vamos a manejar las configuraciones de nuestro proyecto para los entornos de pruebas y entornos de producción. Vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar config.json, que es la que nos va a manejar toda la configuración. Y le decimos de que vamos a tener un key que se va a llamar env, que es el environment en nuestro entorno, donde le decimos que el entorno actual en el que nosotros vamos a estar va a ser development. Entonces, por ende, debemos declarar este entorno dentro de este archivo, donde le decimos de que vamos a tener un campo que se va a llamar username
un campo que se va a llamar username, que va a ser cuál es el nombre de usuario de nuestra base de datos. Vamos a tener un campo que se llama password, yo no tengo contraseña, entonces le coloco vacío. Vamos a tener un campo que se va a llamar database, en este caso esto se va a llamar pruebas, y listo. Vamos a crear otro key de estos de development y vamos a llamarlo production, que aquí colocaríamos nuestras configuraciones para el entorno de producción. Vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar config.js, que es donde nos va a traer la configuración del entorno en el que nosotros estemos. Para ello es necesario traer la configuración que tenemos en formato JSON. Para ello requerimos la configuración que está en la misma carpeta sobre un archivo que se llama config.json. Y decimos de que este archivo va a retornar directamente, o sea, va a exportar lo que nosotros tengamos en config en la posición config.env. O sea que en este caso ya nos traería lo que tengamos en ese entorno. Listo.